Hola chicos, estuve pensando mucho cómo explicar los ángulos y para poder acompañarlos con esto, encontré este camión volcador que va a representar junto con su sombra algunos ángulos que vamos a trabajar en geometría. El primero que vamos a ver es el llano, que es el de 180 grados, es decir, ¿sí?, el que se mantiene sobre la misma línea, que ha tenido una amplitud de 180 grados. Por ejemplo, yo voy a abrir mi camión volcador. Este camión volcador, cuando va teniendo esta amplitud, ¿sí?, cuando va haciendo este movimiento, su sombra marca un ángulo. En este caso, yo he marcado 1, si observan la sombra, tomando como punto de referencia o como recta principal mi baldosa. Entonces, siempre que esté desde el 0 hasta los 90 grados, que va a quedar perpendicular a esa línea de la baldosa, estoy hablando de un ángulo agudo. Es decir, que cuando el camión volcador llega hasta acá, hablo de un ángulo agudo. Todo lo que yo pudiera marcar en el piso o graficar siempre sería un ángulo agudo. Un ángulo recto, ustedes saben, y lo ven marcado, está marcado acá, es aquel que logra, ¿sí?, tener una amplitud de 90 grados. Y cuando supera esos 90 grados, estoy hablando de un ángulo obtuso. Entonces, cuando yo superé los 90 grados, estoy hablando de un ángulo obtuso. Y puedo ir desde los 90 grados hasta los 180, que voy a tener un ángulo llano. Muchas veces nos preguntamos por qué es importante conocer los ángulos. Entonces encontramos, por ejemplo, en este camioncito que busqué, que el apoyo que tiene para llevar, por ejemplo, a mi bebé, cuando yo lo miro en la sombra, su amplitud angular es superior a un ángulo recto. Entonces eso me permite tener facilidad para maniobrar. Y tengo un ángulo, si miro bien, obtuso. Marqué también un ángulo recto, que es el que me encuentro en las esquinas de las baldosas. Entonces la utilidad de los ángulos me va a servir para innumerables cosas. Otra de los elementos del hogar que encontré, que ustedes también lo pueden hacer con la tablet, sino con la compu, perdón, es, por ejemplo, una cajita de té. La mayoría tiene una cajita de té en la casa. Entonces, desde que la abro, acá estoy en el 0, y ustedes en el transportador, cuando tienen que empezar a contar o a ver esa amplitud, empieza a crecer. A medida que se abre, esa amplitud va creciendo. Esa amplitud va creciendo. Entonces, esta cajita, por ejemplo, no me permite llegar a los 90 grados. Es decir, que siempre está formando un ángulo agudo. Y llega hasta ahí. Si yo lo cuento de acá y crece para este lado, es cuando cuento en el transportador del 0 como asciende. Si yo la doy la vuelta, es como cuando aparecen del otro lado los numeritos y empieza desde el 0 porque está cerrada y puede lograr abrirse. Espero haber sido útil y que sigamos estudiando ángulos. Nos quedamos con la tarea del día de hoy.